Como padre y como inmigrante, la noticia de Timber Bridge me heló la sangre. No solo por la violencia, sino porque me recuerda que ningún lugar es inmune. Un chico de 18 años, un sistema que ignoró las señales y una tragedia que dejó a Canadá de luto. ¿Estamos protegiendo demasiado la libertad de unos pocos a costa de la seguridad de nuestros hijos? Hablemos de esto. Cuando uno decide salir de su país, no está escapando únicamente de sus problemas. Está apostando por una idea. Está apostando por un lugar en donde las instituciones funcionan, donde la ley se respeta, donde la escuela es un espacio seguro. Canadá, para millones de personas, simboliza eso y lo sigue simbolizando. Pero cuando una escuela se convierte en escenario de violencia, esa imagen no desaparece, pero sí se vuelve más compleja. Ya no es una confianza automática, es una confianza que empieza a convivir con preguntas. Y esas preguntas no son cómodas, porque lo fácil sería decir que fue un caso aislado. Lo fácil sería repetir que Canadá sigue siendo un país seguro y cerrar la conversación ahí. Pero la seguridad no es solo un eslogan, es un equilibrio permanente. Las tragedias de este tipo rara vez son espontáneas. Generalmente hay un proceso previo, cambios emocionales, aislamiento progresivo, conductas que llaman la atención. El problema es que en el momento muchas veces esas señales no parecen ser alarmas, parecen adolescencia. Y ahí empieza el punto delicado. La adolescencia es una etapa intensa, cambios de humor, cuestionamientos, rebeldía, búsqueda de identidad. Las tragedias de ese tipo rara vez son espontáneas, generalmente hay un proceso previo, cambios emocionales, aislamiento progresivo, conductas que llaman la atención. El problema es que en el momento muchas veces esas señales no parecen alarmas, parecen simplemente adolescencia. Y ahí empieza el punto delicado. La adolescencia es una etapa intensa, cambios de humor, cuestionamientos, rebeldía y probablemente búsqueda de identidad. No todo es una señal de peligro y distinguir entre transformación normal y deterioro profundo no es sencillo. En Canadá, además, existe una cultura jurídica demasiado fuerte alrededor de la autonomía individual. Intervenir requiere algún fundamento claro. No basta con una sospecha vaga. Esa estructura protege derechos y evita abusos. Y es parte del ADN democrático de este país. Pero al mismo tiempo, crea un margen en donde nadie quiere actuar demasiado pronto. Y ese margen es peligroso, donde las señales todavía no están lo suficientemente graves. No estoy hablando de culpar a nadie. El sistema no es una máquina desalmada. Está compuesto por personas que siguen protocolos, que respetan marcos legales, profesores, orientadores, psicólogos y trabajadores sociales. La mayoría quiere hacer lo correcto. El problema no es la intención, es el miedo a excederse. Porque en una sociedad en donde el respeto por los derechos individuales es tan fuerte, intervenir antes de tener certeza absoluta puede sentirse como cruzar una línea. Y es ahí en donde la conversación se vuelve un poco incómoda. Ahora bien, mientras analizamos instituciones, hay algo que no podemos ignorar, el rol del padre migrante. Los que venimos de Latinoamérica crecimos con otro tipo de estructura familiar. No estoy hablando de violencia ni castigo físico. Estoy hablando de claridad, de jerarquía, de saber quién guía y quién aprende. Aquí la crianza suele construirse desde el diálogo constante, desde la negociación, desde la protección del bienestar emocional del menor. Y eso tiene ventajas enormes. Reduce dinámicas abusivas y fortalece la comunicación. Pero también puede generar inseguridad en padres que sienten que cualquier corrección puede interpretarse como un problema. Cuando el adulto empieza a temer por poner límites, la dinámica cambia. No porque no haya amor, sino porque hay miedo. Miedo a incomodar, miedo a que el colegio interprete mal algo, miedo a que probablemente una discusión normal escale innecesariamente. Y cuando el adulto duda demasiado, la estructura pierde firmeza. Y si la estructura pierde firmeza, alguien ocupa ese espacio. Y hoy ese espacio muchas veces lo ocupa el entorno digital. Las redes sociales no solo entretienen, refuerzan emociones, amplifican discursos y crean comunidades en donde cualquier narrativa puede encontrar validación inmediata. Si un joven atraviesa frustración, puede encontrar contenido y si se siente aislado, puede hallar espacios en donde ese aislamiento se convierta en identidad. El algoritmo no tiene ética, tiene patrones y si alguien consume contenido extremo, recibirá mucho más contenido extremo. Y si en casa no hay una conversación profunda, ese proceso avanza sin tener un contraste. Pero no todo se reduce a redes sociales.
hay un tema estructural mucho más amplio, la salud mental. Canadá ha hecho avances importantes en visibilizar la salud mental. Existen campañas, recursos públicos, líneas de apoyo. Sin embargo, el acceso a atención especializada puede tardar. Las evaluaciones requieren muchos procesos y la intervención depende de que tengas un criterio específico. Y cuando se trata de adolescentes en crisis, el tiempo importa, e importa mucho. No basta con reconocer el problema, se necesita coordinación efectiva entre familia, escuela y sistemas sanitarios. Se necesita intervención temprana, se necesita un seguimiento, porque muchas veces las señales están, pero no se conectan. Y mientras todo esto ocurre, los padres seguimos trabajando, adaptándonos, intentando construir estabilidad, a veces agotados, a veces confiando demasiado en que las instituciones detectarán lo que nosotros probablemente no vemos. Pero ningún sistema sustituye la presencia activa en casa. Escuchar sin distracción, preguntar sin juicios inmediatos y notar cuando algo cambia. La crianza no es un concurso de popularidad, es responsabilidad. Y es aquí en donde la conversación regresa al equilibrio entre libertad y responsabilidad. La libertad es uno de los mayores logros democráticos. Nadie quiere vivir en un estado que interviene sin un límite, pero ninguna libertad funciona aislada de la responsabilidad. Supervisar con respeto no es censurar. Establecer límites claros no es reprimir. Intervenir ante señales concretas no es criminalizar, es cuidar. Ahora pensemos en el entorno escolar. Durante décadas, Canadá funcionó bajo un modelo de confianza comunitaria. Las escuelas eran espacios abiertos porque la violencia era baja. El mundo actual es totalmente distinto. Las tensiones pueden gestarse en línea y las crisis pueden desarrollarse sin señales visibles en el entorno físico. Adaptar protocolos no significa traicionar valores democráticos. Significa reconocer que el contexto cambió totalmente. Y prevenir no es vivir con paranoia, es actualizar la protección sin destruir la esencia. Y en medio de todo este análisis, hay algo que no podemos olvidar. Hay familias que dejaron a sus hijos en la escuela sin imaginar que sería la última vez que los verían con vida. Y eso no es ideología, es dolor. Y por respeto a esas vidas, esta conversación no puede quedarse únicamente en lo superficial. Dicen que el agresor dio señales, pero nadie las quiso ver por no ofender, por no incomodar, por respetar las reglas. Y hoy 9 familias darían todo lo que tiene por haber incomodado oportunamente. Mira a tus hijos hoy. No solo los mires, obsérvalos. Escúchalos cuando hablan, escúchalos cuando se callan. Porque el silencio en una casa a veces hace más ruido que un disparo. Y si algo nos deja esta tragedia, es una lección clara. La libertad es valiosa, pero necesita límites humanos, presencia real y acompañamiento firme. No se trata únicamente de quitar derechos, se trata de ejercer una responsabilidad como padres, como comunidad y como sociedad. Y recuerda siempre algo, el precio del norte es alto, pero a veces vale cada paso. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. A la próxima. Bye. Chao.